Hola en casa, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Sara Negrete. Maestra, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Hola, maestra, muchas Raulito. gracias. Hola, maestra. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Raulito? Muy bien. Qué ¿Me bueno. ayudas con mi cubrebocas, por favor? Claro que sí, te ayudo. Sí, de lejitos. Por supuesto. Toma, aquí te lo pongo. Muy bien. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de 4º grado. ¿Están listos? Listo. Comenzamos. Listos. Hola, Raulito, qué bueno que estás otra vez con nosotros. Maestra, qué felicidad de estar aquí de nuevo. Muy bien. Hola, niños y niñas, ¿cómo están? ¿Están listos para empezar nuestra clase? El día de hoy vamos a explorar un texto en busca de información. Vamos a aprender a interpretar el significado de algunas palabras a partir de la lectura de los enunciados y de los párrafos. Y usaremos esta herramienta tan importante que es el diccionario, ¿verdad? Esto, niños y niñas, les va a ayudar en la realización de sus monografías. ¿Están listas y listas en casita? ¿Sí? Muy Seguro bien. que sí. ¿Recuerdan que en la clase pasada la maestra Reina elaboró una propuesta de estructura de un texto monográfico sobre la reproducción de las plantas? Sí, yo sí lo recuerdo. Yo también. Bien, pues a mí se me hizo tan interesante que también yo comencé a investigar acerca de eso, ¿sí? Me encontré mucha información y además muy interesante. Y cada vez, como fui investigando, pues más especializada sobre ese tema. Sí, de hecho recuerdo que nos mostró artículos y un video muy interesante sobre las abejas y bueno, su importancia en la reproducción de las plantas. Así es, al investigar suele ocurrir que nos encontremos con algunas palabras o conceptos que desconocemos. En esos casos lo que podemos hacer es tratar de inferir su significado a partir de la lectura atenta del contexto, es decir, de las ideas que rodean esa palabra. Y si esto no fuera suficiente, pues ¿qué creen? Que podemos buscar en el diccionario. Ah, eso es cierto, maestra. Recuerdo que ya en clases anteriores hemos hecho el ejercicio de inferir, es decir, deducir, razonar o entender el significado de las palabras por el contexto y también hemos aprendido a buscar las palabras en el diccionario. Exactamente, Juan Carlos. Pues yo me fui encontrando con palabras pues, que no conocía. Entonces tuve que hacer uso de estas estrategias para conocer su significado, Raulito. ¿Sí? Niñas y niños, ¿quieren que les enseñe cómo lo hice? Sí. Yo por digo favor. que sí, maestra, enséñanos, Sí. por favor. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Para ello, tomé el texto sobre la reproducción de nuestro libro de Ciencias Naturales. Este es un tema que ustedes conocen porque lo vieron recientemente con el maestro Pedro en su clase en esa materia, ¿sí? Y a mí me pareció interesante tomarlo pues para esta clase, ¿sí? Porque ahí encontré muchas palabras que no conocía, como cáliz, sépalos, corola, antera, filamento, entre otras. Vamos a ver la imagen de la página 44 del libro de Ciencias Naturales. Muy bien, maestra, sí. Ah, son las palabras que aparecen en verde, ¿cierto? Así Dice cáliz, corola, sépalo, pétalo. Bueno, este ya sabemos su significado, Así. ¿verdad? También viene estambre, antera, filamento, andróceo. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Observarán que arriba del texto en el que aparecen esas palabras hay una ilustración o una imagen, ¿sí? En esa ilustración aparecen algunas de las palabras que no conocía, de esas que están marcadas en verde y acabas de leer ahorita, Juan Carlos. ¿Sí? Esas palabras pertenecen a ciertas partes de la flor. Ay, claro. Entonces, la ilustración nos ayuda a saber el significado, ¿verdad? Exactamente. Ok. En este caso, vamos a poder comprender el significado de estas palabras al leer con mucha atención el texto y relacionarlo con las imágenes o la ilustración. Sí, en la siguiente página, niños y niñas, podemos ver algunas de estas palabras marcadas en verde. Y estas están relacionadas con la imagen.
En este texto se explica cada una de las palabras, ¿sí? Y para esto, chicos, y ahí en casita les traje una actividad. ¿Qué les parece? Sí, me encantan Me las parece muy bien. actividades. Muy bien. Fíjense bien, si ustedes se dan cuenta aquí, esta es la imagen que está en el texto. Está en la parte de arriba, en la parte de abajo está el texto que está hablando de este, ¿sí? Bien. La primera estrategia que yo les traigo, ¿sí? Es inferir, ¿sí? Para buscar, como lo hizo la maestra Reina en la clase pasada, ¿sí? Para buscar información, la estrategia número 1 que tengo es inferir. Que ya lo habíamos hecho en otra ocasión, ¿verdad, Raulito? Sí, ya ¿Sí? me acuerdo. Inferir, entonces, es tratar de ver o anticiparnos al texto a partir de imágenes, ¿sí? En esta ocasión. Pero también podemos utilizar el texto y apoyarnos, enriquecer nuestra idea a partir de la imagen, Juan Carlos. Ok, maestra. ¿Sí? muy ¿Qué bien. te parece, Raulito? Muy bien, maestra. Sí, entonces yo ya traje algunas frases y algunos párrafos de ese texto. ¿Sí? ¿Les parece ahí en casita? Bien, te voy a dar uno a ti, te voy a Gracias. dar uno a ti, Raulito, ¿sí? Y voy a tener uno yo. ¿Les parece? Muy bien. Ahora vamos a leerlo. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Muy bien. Ok, perfecto. Dice, el cáliz de la flor está formado por un grupo de estructuras llamadas sépalos. Tiene forma de copa y sostiene y protege al resto de la flor. Muy bien. Muy bien. A ver, Juan Carlos, con eso que acabas de leer, ¿puedes relacionarlo con la imagen y pensar en dónde está? Sí, maestra. A ver, esa parte. Yo digo que es justo esta parte de aquí abajo. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre, dices? Cáliz. El cáliz. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver entonces. Claro, maestra. Sí, el cáliz de la flor está formada por un grupo de estructuras llamadas sépalos. ¿Ya lo vieron ahí en casita? ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo. Efectivamente, es el cáliz. ¿Qué te parece, Raulito? Sí, es el cáliz. Muy bien, el cáliz. ¿Sí te das cuenta, Juan Carlos, que es por solamente ver la imagen cómo enriqueces el texto o la comprensión del texto? Sí. ¿Quieres ayudarnos, Raulito? Sí. Sí, muy bien. Vamos a leerlo. A ver, lo vamos a enfocar ahí en cámara para que lo lea Raulito. Dice, los estambres tienen dos estructuras importantes, la antera y el filamento. Las anteras contienen el polen que vemos como polvo. Muy bien, Raulito, qué bonito lees. Yo creo, maestra, que eso se refiere a la parte donde... no, esa es amarilla, es amarilla. Exacto, Yo me muy acuerdo bien. por la clase del maestro Pedro. Claro, qué bueno que pusiste atención. Aquí son los estambres. ¿Listo? Sí. Bueno, me va a mí. Ya está el cáliz y ya están los estambres. Ahora dice, la corola, formada por el grupo de pétalos, brinda protección a las estructuras internas de la flor. Sus colores y olores atraen a insectos como las abejas, a las aves e incluso a los murciélagos. Ah, pues ya es la que queda, ¿no? Sí. Muy bien, la corola. Lotería. Corola. Y sí, se dan cuenta, esta tiene la estructura con los pétalos, el conjunto de pétalos, forman la corola. Sí se dan cuenta cómo a veces la imagen nos ayuda a enriquecer la comprensión del texto. Sí, Sí, maestra. maestra. Por ¿Verdad? eso es mi parte favorita, la ilustración. Exacto. Porque también me ayuda a saber de qué está hablando. Sí, eso sí, me di cuenta de que esa es tu parte favorita de las monografías, ¿verdad? Sí, me El hacer encanta. las ilustraciones o ver ilustraciones. Sí. Muy bien, qué bueno, Raulito. Bien, allá en casita es importante relacionar el texto con las imágenes e ilustraciones que se encuentren en sus lecturas. Se darán cuenta de que van a comprender mucho mejor el tema sobre el que ustedes están investigando.
Sí, maestra, esa es una muy buena estrategia. Sí, me encanta. Muy bien. Ahora quiero mostrarles cómo localicé e inferí información relevante a partir de la lectura atenta de las frases y los párrafos. Aquí, en esta parte del texto, se habla de los órganos y de las células sexuales, pero son femeninas, de algunas plantas, pero no se habla explícitamente de las células sexuales masculinas. Como bien saben, para que se pueda dar la reproducción en algunos tipos de plantas, es necesario que entren en contacto con las células sexuales femeninas y las masculinas, pero tuve que leer el texto varias veces para poder identificar cuáles son las células sexuales masculinas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Okay. Y con esto, ¿sí?, vamos a la segunda estrategia que les tengo el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Para la búsqueda de información, que es la lectura atenta. ¿Verdad? Tenemos que prestar muchísima atención a lo que estamos leyendo. Entonces, la segunda estrategia es lectura atenta. Eso quiere decir, Raulito, que tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? Mucha atención. Muy bien, vamos a leer el texto para que las niñas y niños se den cuenta de cómo hacemos nuestra lectura atenta. ¿Sí? ¿Me ayudas con la lectura, Juan Carlos? Claro que sí, maestra. Dice, el pistilo o gineceo es el órgano sexual femenino de una planta que tiene flores. Está formado por 3 estructuras. El ovario, que contiene las células sexuales femeninas, llamadas óvulos. El estilo, que es un tubo por el cual el ovario se comunica con el exterior. Y el estigma, que es una superficie con una sustancia pegajosa que fija los granos de polen, que ahí se depositan. Cuando el grano de polen hace contacto con el estigma, desde el polen se forma un tubo polínico que recorre el estilo hasta llegar a un óvulo para fecundarlo. El óvulo fecundado se desarrolla como un embrión envuelto por un material protector y nutritivo al que se le conoce como la semilla. Mientras el óvulo se transforma en semilla, el ovario crece y se transforma en fruto. Algunas plantas se reproducen sexualmente, es decir, lo hacen por la unión de una célula masculina con otra femenina. La fecundación ocurre en la flor de la planta. Bien, en el primer párrafo queda muy claro que el pistilo o gineceo es el órgano sexual femenino. Lo tenemos subrayado en verde. También queda claro que las células sexuales femeninas son los óvulos, contenidos en el ovario. Eso está subrayado en anaranjado. Pero, ¿dice algo sobre las células sexuales masculinas? Parece que no habla sobre las células sexuales masculinas. Pues vamos a leer más detenidamente el siguiente párrafo. ¿De acuerdo, niñas y niños? Pongan mucha atención. ¿Podrías leerlo de nuevo, por favor, Juan Carlos? Claro que sí. Dice, a ver, cuando el grano de polen hace contacto con el estigma, desde el polen se forma un tubo polínico que recorre el estilo hasta llegar a un óvulo para fecundarlo. El óvulo fecundado se desarrolla como un embrión envuelto por un material protector y nutritivo, la semilla. Mientras el óvulo se transforma en semilla, el ovario crece y se transforma en fruto. Ay, hay muchas palabras que no entiendo. Sí, es cierto, ¿verdad, Raulito? Pero ¿qué crees? Qué bueno que dices eso, porque vamos a tener oportunidad de poner en práctica otra estrategia de lectura y comprensión, que es buscar las palabras en el diccionario. Ay, muy bien. Meme. Ay, pero, yo no sé cómo usar el diccionario. Vamos a Que anotar me perdí primero. de esas sesiones. Muy Cuando bien. vieron ese tema y me hago un poco de bola. Tiene muchas palabras y cada vez que quiero buscar una, me pierdo. Ay, te entiendo, Raulito. No te preocupes. Vamos a aprender cómo buscar en el diccionario las palabras y sus significados. Solamente voy a anotar aquí, ¿sí?, la tercera estrategia. ¿Te parece? Sí. Y Sí, no te maestra. preocupes. Yo creo que todos, ¿verdad? De repente tenemos estas, ¿sí? Sí,
¿Sabes qué? Ajá. Es que, maestra, a mí también me pasaba lo que dice Raulito cuando era niño, pero pues ahora ya no, con la práctica lo aprendí. Exacto. ¿Sí? Sí, yo tengo un amigo que sí sabe usar el diccionario, maestra. ¿En serio, Raulito? Sí, ¿quieres saber quién es? Bueno, va. Se llama Federico el Perico. Y él nos puede explicar cómo usar el diccionario. ¿Quieres? ¿Vamos a verlo? Muy Sí, bien, vamos, claro que sí. Muy bien. ¡Oh! Claro, Raulito, no te angusties. Yo te ayudo con mucho gusto. El diccionario es un libro en el que se explica en orden alfabético los significados de las palabras y la manera adecuada de escribirlas. Lo primero que debes saber es que el diccionario está organizado en orden alfabético, o sea que va de la A a la Z. Lo que sigue es tener una palabra. A ver, yo voy a buscar una que escuché y que me parece muy divertida. La palabra morrocotudo. ¡Ah! Recuerda que el truco principal es saberse muy bien el abecedario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si queremos buscar una palabra en el diccionario, es ir a la sección que contiene las palabras que comienzan con la primera letra. En el caso de morrocotudo, es la M. Cuando abras el diccionario, vas a ir de la A buscar la M, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Cuando lleguemos a la M, vamos a ver unas palabras. Probablemente salga mañana, mesozoico, motocicleta, morral. Y después encontraremos morrocotudo. Pero ustedes me dirán, ¿pero cómo encuentro la sección correcta? Pues los diccionarios tienen en sus hojas, en la parte de arriba, casi siempre en las esquinas, la primera palabra que aparece en la última página. Y ahí está. Se llaman palabras guía. Y hay una en la parte de arriba a la izquierda y otra en la página a la derecha. Por ejemplo, en mi diccionario donde encontré morrocotudo, las palabras guía son morcillo. En la derecha, que es también la primera palabra de la lista en esa página. Y del lado izquierdo dice mortal, que es la última palabra de la lista de esa página. Si se dan cuenta, todo el truco está en saberse el orden alfabético y buscar nuestra palabra usando ese orden comenzando por la primera letra. Y luego la segunda, y luego la tercera, y así. ¿Verdad que ya van entendiendo el truco y que no es tan complicado? Muy bien. Espero que te haya servido mi explicación, Raulito. Te mando un abrazo virtual. ¡Wow! Eres genial, amigo. Muchas gracias. Pero a todo esto, ya no nos dijo qué quiere decir morrocotudo. Ay. Bueno, creo que tendré que buscar en el diccionario. Muy bien, pues es el truco. Como Fede dice, el truco del diccionario está en el orden alfabético. ¿Qué tal si buscamos entonces nuestra palabra? ¿En qué parte de la lectura íbamos? Ah, sí, nos quedamos en este párrafo, ¿verdad? Vamos a leer para comprender el contexto en el que aparece esa palabra. Nos dice que el grano de polen hace contacto con el estigma, que es la parte pegajosa que hace que los granos de polen se fijen, es decir, que se peguen y no se vuelen. Luego dice que desde ahí se forma un tubo por el cual el polen llega al óvulo
para fecundarlo. Y del óvulo fecundado se desarrolla el embrión. Maestra, esas palabras no las entiendo bien. Fecundar y fecundarlo. Sí, muy bien. Vamos a poner en práctica la estrategia de tu amigo Fede. ¿Sí? ¿Nos podrías ayudar a seguir leyendo, Juan Carlos, por favor? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Le puedo ayudar a primero buscarlo en el diccionario? Me ¿verdad, palabra? me parece. ¿Cuáles Bien, son las yo palabras? Fecundar, ¿verdad? Fecundar. ¿Sí? Hemos quedado. Muy bien. Lo voy a poner aquí. A, B, C, D, E, F. Muy bien. Entonces... ¿Ya la encontraste? sí, aquí está, Raulito. Lo tengo. Fecundar. Nada más que, bueno, tiene 3 significados. ¡Uy, no! ¡No! ¿Y ahora cómo vamos a saber cuál es el bueno? Es muy sencillo, Raulito. Esto nos va a pasar con casi todas las palabras que busquemos, porque todas pueden usarse en más de un sentido. Lo que vamos a hacer es utilizar el significado apropiado a nuestro contexto. ¿Podrías leer los 3 significados, por favor, Juan Carlos? Claro que sí. Niñas y niños, acuérdense que estamos hablando de la reproducción en las plantas. Pongan mucha atención para que puedan elegir cuál es el significado más apropiado para nuestra lectura. Ok, perfecto. Bueno, el primero dice, dicho de una célula reproductora masculina, unirse a la femenina para dar origen a un nuevo ser. La segunda dice, hacer productivo algo. Y la tercera, hacer directamente fecundo o productivo algo por vía de generación de otra semilla a otra pez. Yo creo que es el primer significado, maestra. ¿Ya ves cómo no es tan complicado, Raulito? Sí, ya entendí. Una célula masculina se une a una femenina para dar origen a un nuevo ser, ¿verdad? Sí. Bien. Niñas y niños en casa, ¿ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo en que el significado adecuado es el primero? Definitivamente es el primero, maestra, sí. Así es. Ahora volvamos a donde estábamos. Bien. Queríamos saber sobre las células sexuales masculinas, pero el texto no las nombra explícitamente. Así que vamos a leer nuevamente parte del párrafo, pero teniendo en cuenta lo que ya sabemos sobre la palabra fecundación. Y sin perder de vista nuestra palabra clave que era contacto. ¿Nos ayudas, Raulita, ahora? Pongamos atención en la parte subrayada. Claro, maestra. Dice... Cuando el grano de polen hace contacto con el estigma, desde el polen se forma un tubo polínico que recorre el estilo hasta llegar a un óvulo para fecundarlo. El óvulo fecundado se desarrolla como un embrión envuelto por un material protector y nutritivo, la semilla. Mientras el óvulo se transforma en semilla, el ovario crece y se transforma en fruto. Muy bien, lo que nos dice este texto es que el polen hace contacto con los órganos sexuales femeninos de la planta y de ahí pasa a fecundar el óvulo, que es la célula sexual femenina. Quedamos que fecundar se refiere a la unión de la célula masculina con la femenina. Entonces, podemos inferir que la célula sexual masculina es o está en el polen. Eso es cierto, maestra. Y aunque el texto no se refiere explícitamente al polen como la célula sexual masculina, se entiende claramente que a eso va. Exactamente. La confirmación de que esto que estamos diciendo la vamos a obtener en el siguiente párrafo. Pongan mucha atención a lo que está subrayado ahí en casita, niñas y niños, para que se den cuenta. ¿Nos puedes ayudar con la lectura, por favor, Juan Carlos? Claro que sí, maestra. Algunas plantas se reproducen sexualmente, es decir, lo hacen por la unión de una célula masculina con otra femenina. Muy bien. Ahora queda totalmente claro que la reproducción sexual en algunas plantas se produce por la unión de la célula femenina
con la masculina. Y según lo que ya habíamos leído en los párrafos anteriores, la célula femenina es el óvulo y la masculina el polen, que sale de aquí, del estambre. Ay, sí. Maestra, pero ¿y cómo llega el polen a las plantas? Sí, ya sé que eso ya lo vimos con el profesor Pedro, pero ¿no nos podría recordar, por favor? Claro, Raulito, excelente pregunta. De hecho, esa va a ser una de las partes más importantes de mi monografía. Va a ser un apartado subtema llamado polinizadores. ¡Polinizadores! Así es. Los polinizadores son seres que transportan el polen de una planta o flor a otra. De esta forma proporcionan la unión entre las células sexuales femeninas y masculinas. Recuerden en casita que esto ya lo vieron en su clase de Ciencias Naturales. Naturales, sí, claro. Oye, Raulito, ¿y no te da miedo que te piquen las abejas? Uy, no, para nada, porque bueno. yo no las molesto. Muy Si no bien. las molestas, no te hacen nada. Ellas solamente están buscando comida y son inofensivas, ¿verdad, maestra? Así es, Raulito. Ustedes en casa, niños y niños, también podrían contribuir a preservar los polinizadores. No es necesario poner un jardín, ¿verdad? Sino también, como dice el video, basta con poner una planta o una flor en la ventana. Muy bien. Niñas y niños, pues hemos terminado por hoy. Esto ha sido todo. El día de hoy aprendimos a usar algunas técnicas o estrategias de lectura y comprensión que consisten en interpretar el significado de las palabras a partir del contexto. Es decir, de lo que se dicen las frases y párrafos que los contienen y el uso adecuado del diccionario. De esta forma nos fue posible ubicar información relevante sobre el tema que estamos investigando. Ustedes también pueden poner en práctica estas técnicas en sus propias investigaciones. De hecho, el reto de hoy consiste en que busquen en el diccionario y con ayuda de sus mayores las palabras que desconozcan de las lecturas que hagan para su propia monografía. Anótenlas para que con ellas puedan elaborar un glosario. No olviden poner en práctica los consejos para buscar en el diccionario. Bueno, hasta la próxima. Gracias, maestra Sara. Gracias, Raulito. Carlos. Gracias. Hemos terminado con buscar e interpretar. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, pero antes vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Les presento a Itzel. Así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música, aunque la verdad yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña, aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día, las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg.